Me produce un gran gusto hacer este diálogo con Santiago Levy, uno de los grandes economistas latinoamericanos, que escribió uno de los primeros papers para esta serie del PNUD en su regional Latinoamérica. Tan pronto entró en escena el COVID-19. El documento de Santiago habla muy rápidamente, muy en los primeros días de esta crisis, de las acciones que tienen que tomar los gobiernos. El paper habla esencialmente de las sugerencias para la emergencia. Eso se escribió en marzo de 2020. Estamos en octubre. He vuelto a leer las sugerencias que hizo Santiago en marzo de este año y todas siguen totalmente vigentes. O sea que qué gusto este diálogo, Santiago. Es un placer para mí poder conversar contigo. Al contrario, Mauricio, el gusto es mío conversar contigo y el poder colaborar con esta serie del PNUD. Así que encantado de estar aquí. Tú en tu trabajo entras directo al tema de la preservación de la vida. En esas sugerencias para los gobiernos se habla en el primerísimo lugar que teníamos que proteger la vida. Eso requería, por supuesto, más recursos para la salud. Cuéntame un poco cuáles eran esas recomendaciones en ese primer momento y cómo las ves hoy, ya 6, 7 meses después. Mira, yo creo que lo que realmente era muy novedoso para todos nosotros, o al menos para muchos de nosotros, de esta crisis, a diferencia de muchas crisis en América Latina, es que era, en primer lugar, una crisis sanitaria. No era una de las crisis que hemos vivido todos nosotros, bancaria, de tipo de cambio, era una crisis sanitaria. Y sin entender muy bien la naturaleza de COVID-19, sabíamos que era un virus grave y que requería una atención médica importante. Entonces, lo que yo digo en el documento es, todo lo que se pueda gastar en materia de salud va a estar bien gastado. Va a estar bien gastado no solamente desde el punto de vista del valor de preservar las vidas humanas, sino también desde que, a menos de que se controle la situación sanitaria, no va a haber una verdadera recuperación económica. Entonces, la tasa de retorno al gasto en salud es doblemente alta y el problema fundamental que teníamos y creo que tenemos en la región es la capacidad de nuestros sistemas de salud de gastar recursos eficazmente, tanto en medidas curativas para COVID, en lo que se pueda, como en medidas más de defensa preventiva para asegurar que la pandemia se controle. Pero sí, ese era el primer objetivo y muy diferente y central en este caso. Y creo que fue la recomendación que tomaron en cuenta todos los gobiernos en un primer momento, porque ese primer gasto fue, pues, construir más infraestructura, tener un mayor número de camas, de unidades de cuidados intensivos, de respiradores o ventiladores. Estábamos muy atrasados realmente en esa materia en América Latina y fue a marchas forzadas que se dio ese proceso. Yo creo que en mayor o menor grado con éxito, en el sentido de que pues fue la prioridad y los países lograron aumentar la capacidad de atención. Tal vez en ese primer momento en lo que nos quedamos un poco atrás y se demoró más la región, pueden aumentar el número de pruebas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué pensabas tú en marzo y qué piensas hoy sobre la capacidad de hacer no solo las pruebas, sino también el rastreo y el seguimiento de las personas? Mi lectura de donde estábamos en marzo es que había mucha confusión y que la misma información que los economistas estábamos obteniendo, los epidemiólogos, era información confusa respecto a qué tipos de pruebas, qué tan exactas eran, cuántos habían positivos falsos o negativos falsos y por lo tanto en qué medida iban a ser útiles. Y también había información contradictoria respecto a otras medidas que podíamos tomar, por ejemplo, el uso de cubrebocas y el uso de medidas higiénicas. Entonces, esta confusión, junto con la falta de, en muchas ocasiones, reactivos para hacer las pruebas, los insumos químicos, creo que sí hicieron que en la región nos retrasáramos respecto a Europa y otras regiones del mundo, claramente respecto a lo que es Corea, Vietnam y otros países, en materia de hacer mucho más pruebas. Y también nos retrasamos, Mauricio, en la capacidad de hacer rastreo de contagios. Así es. Entonces, estas fallas en nuestros sistemas de salud, en parte porque de entrada teníamos grandes carencias
y en parte porque la información inicial fue confusa en materia epidemiológica. Nos ha sido muy costosa porque lo que ha implicado es que el control de los contagios en la región fue sumamente ineficaz, sobre todo si lo comparas con otras regiones del mundo, y hace 2, 3 semanas, no mucho más, seguíamos siendo el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Así es. Lo paradójico es que tenemos el 8% de la población mundial y teníamos el 30% de los casos, incluso el 30% de las muertes. O sea, Sí. y tal vez en marzo no se pensaba que eso iba a ser así. En marzo se pensaba que la pandemia pues había hecho ya su tránsito por China, Irán, Europa, después Estados Unidos, pero nadie estaba diciendo, ojo, este se va a volver un problema particularmente grave en América Latina. Pero para terminar en estos temas de salud y ya ahora pasar a la parte de los ingresos de los trabajadores y los ingresos de las personas en general, que es el grueso de tus sugerencias para los gobiernos en ese momento y que era muy necesario. Pero para darle la última puntada al tema de la salud, también hubo desinformación, porque no solo no teníamos acceso a los reactivos y los laboratorios que producen esos reactivos se demoraron en poderlos proveer a los países y no teníamos la infraestructura hospitalaria, sino que también en muchos países, y tú lo mencionas ahí, pues se generó desinformación con argumentos de que es que esto no nos iba a afectar, de que teníamos unas condiciones innatas por nuestras raíces étnicas o por cualquier razón para que esto no nos afectara. O sea que en cierto sentido, la otra epidemia que es la infodemia de la desinformación, fue muy grave. Y eso fue particularmente claro y contundente en el caso de tu país, de México. Después, digamos, se aceptó más, pero esos primeros meses yo creo que generaron un efecto que a la postre fue irreversible y que hizo que México fuera uno de los casos más afectados, ¿no? Sí, fue muy triste, la verdad, Mauricio, muy triste, porque yo creo que, por decir algo, entre la primera y la última semana de marzo o la primera semana de abril, hubo un momento crítico en donde liderazgo político y buena información hubiese hecho una gran diferencia. Cubrebocas, higiene, lavarse las manos, distanciamiento social y tomárselo en serio. Y tomárselo en serio. Y cuando se perdió el tiempo ya a mediados de abril, yo creo que el número de contagios, que nunca vamos a saber realmente cuál fue, era mucho mayor del que estábamos detectando, precisamente porque no estábamos haciendo muchas pruebas. Y ahí se sembró la tragedia que estamos viviendo de junio y seguimos viviendo hoy en día. Y sí, mirando para atrás, aquí hay una situación completamente dicotómica. El costo de no informar fue altísimo y el costo de haber informado era muy bajo. Entonces perdimos oportunidades muy valiosas, en realidad por un problema de comunicación política y no por un problema económico. Y más adelante, al final, retomamos el tema de la política macroeconómica, que nos va a llevar de vuelta a México, que es tal vez el caso más notorio, no solo en América Latina, sino yo creo que entre los países del mundo, de un país que se resistió hasta el final a hacer política fiscal anticíclica. Entonces, estos dos elementos, la demora en la respuesta, en aceptar el problema, en informar, y al mismo tiempo, pues la negación de poder adoptar unas políticas macroeconómicas que ayudaran a neutralizar los efectos que estaba causando este problema sobre el empleo y sobre la producción, hicieron que la situación fuera particularmente grave en el caso de tu país. Pero pasemos al segundo tema, que es tal vez el más importante dentro del documento porque es donde se hacen más recomendaciones y donde se hace también una taxonomía de cuáles son los tipos de individuos y cómo debe el gobierno tratar de responder a los diferentes tipos de trabajadores en función de diferentes condiciones, pero entre ellas su nivel de formalidad, la capacidad de estar incluidos en los registros del gobierno, en hacer parte de las bases de datos para la focalización del gasto público, bueno, una serie de dimensiones. Comencemos con tus recomendaciones en general sobre la situación de los trabajadores y si te parece empecemos con los trabajadores formales, es decir, ese grupo de trabajadores que tiene una cierta protección social, que tiene un contrato, que tiene un empleador que le garantiza un aporte para su pensión, en fin. ¿Cómo eran tus recomendaciones en marzo y cómo viste la evolución en América Latina frente al trabajo formal?
Primero un punto, creo que era muy importante decir que todas las intervenciones en materia social deberían de concentrarse, no exclusivamente, pero casi exclusivamente en el mercado laboral. Que aquí esto no era un tema de aumentar las pensiones no contributivas o aumentar las becas educativas. El epicentro de la crisis iba a ser el mercado laboral y por lo tanto teníamos que concentrarnos en las personas que estaban perdiendo ingreso a raíz de la pandemia. Dentro del grupo de los trabajadores, los formales eran muy importantes por dos razones. Primero, por protegerlos a ellos, pero dos, porque sabemos de crisis pasadas, Mauricio, que la pérdida de empleo formal es particularmente costosa porque son los empleos más productivos. Entonces, preservarlos era importante para preservar la plataforma de crecimiento hacia adelante. Y son más difíciles de generar esos trabajos, o sea que si se pierden, Correcto. reconstruirlos es más costoso. Totalmente. Entonces, no perdamos lo más valioso que tengamos, porque eso además va a ser la plataforma de crecimiento hacia adelante, además de mantener ingresos de esas personas hoy. Y en ese sentido, las sugerencias eran de dos tipos. Que el gobierno absorba parte de los costos laborales de las empresas en una primera instancia, tal vez los costos de seguridad social. Algunos que tenían que ver con pensiones, yo sugería que se suspendieran, que no tiene ningún sentido obligar a la gente a ahorrar para el futuro cuando tiene un ajuste en el presente demasiado drástico. Pero los costos de seguridad social asociados con beneficios presentes, particularmente el acceso a la salud, a los seguros de invalidez, los seguros de vida, deberían de ser absorbidos por el gobierno, contingentes a que las empresas no despidieran. Y esto cuantitativamente es más o menos en diferentes países de la región, y sugería que si cuantitativamente esto no era suficiente, debería de estar acompañado del subsidio a una parte de la nómina y acompañado de medidas que le den liquidez a las empresas formales, tal vez también condicionadas a que las empresas no despidan. Entonces, la suma de créditos con garantías altas por parte del gobierno, más reducciones sustantivas de los costos salariales, era el corazón de las medidas, y sugería algo relativamente novedoso, que era, hagámoslo en dos etapas. Digámosles a las empresas que si la crisis se alarga, porque nadie sabe qué tan larga va a ser esta crisis, dentro de 3 meses los apoyos van a ser todavía mayores para inducir y aumentar los incentivos a que no despidan y por lo tanto evitar la caída de los ingresos. Ese era más o menos el Te hago un corazón. comentario sobre eso, porque creo que ahí es donde se dan uno de los contrastes más grandes entre los países avanzados y América Latina. En los países avanzados, pues esta discusión se resolvía en buena parte con la activación de los seguros de desempleo, de forma tal que si las personas perdían su trabajo, pues podían acudir a ese seguro de desempleo. Esto mostró también un poco la precariedad de nuestras instituciones laborales y de nuestros mecanismos de protección a los trabajadores. Ahora, las recomendaciones tuyas fueron muy productivas, oportunas y productivas, porque muchos países se fueron por esa línea. Tal vez uno de los que hizo algo más ambicioso fue Brasil, donde desde muy temprano, hacia el mes de abril, se estableció este programa para subsidiar directamente los salarios de los trabajadores, evitar su despido y cubrir esas necesidades de los empleadores. Y bueno, Colombia también hizo algo en esa misma línea. Yo creo que eso pues ha ayudado a que la pérdida de trabajo formal haya sido menor de la que hubiera sido de otra manera. Sin duda, tu observación sobre el desempleo es muy pertinente. Y ojalá aprendamos de esta crisis la importancia de tener instituciones laborales y regulaciones laborales mucho más modernas que las que tenemos. Porque prácticamente ningún país de la región, con excepción tal vez de Chile y un poco Brasil, tienen seguros de desempleo que son operacionales. Entonces, en efecto, tuvimos que hacer este tipo de medidas porque no hicimos la tarea anteriormente. Dicho eso, creo que las medidas sí ayudaron porque nadie iba a evitar que la crisis estuviese, pero sin duda se mitigó el tamaño del golpe y el tamaño de las pérdidas de empleo formal y de alguna manera se protegió la posibilidad de crecer hacia adelante. Entonces, así es. Era una dimensión importante. Por lo menos aquí en Colombia, donde estoy yo en este momento, la pérdida de trabajo formal fue menor que la de trabajo informal. Esto plantea otros problemas, otros dilemas, otras dificultades, pero por lo menos se perdieron menos empleos formales. Sí.
Si te parece, bueno, nos podríamos quedar hablando solo de este capítulo del empleo formal por horas, entre otras cosas, porque hay que ver esta crisis también como una oportunidad para formalizar el mercado laboral. Y a lo mejor algunos de estos subsidios a la retención de trabajadores formales hay que mantenerlos hacia adelante para el enganche de nuevos trabajadores formales, especialmente para reducir la informalidad, o sea, que haya mecanismos que nos permitan aprovechar esta coyuntura para reducir un problema tan grave que a ti y a mí nos ha preocupado toda la vida, que es el problema de la informalidad laboral. O sea, que podemos retomar estos temas cuando hablemos un poquito del futuro. Pero movámonos a ese grupo de individuos, que son la mayoría desafortunadamente en América Latina, que no tienen un empleo formal, que dependen de actividades que, por cierto, tienen mucho contacto humano, como todas las actividades informales, que no pudieron respetar las medidas de cuarentenas ni de confinamiento porque tenían que salir a buscar su sustento, y que era realmente tal vez el problema más preocupante y más grave que tenían los gobiernos. Es decir, hay que buscar cómo asegurar un ingreso de las personas que están en la informalidad y que van a perder su trabajo. Entonces, si te parece, hablemos un poco en la línea, en la forma como lo tienes estructurado en el paper. Entonces, bueno, hay un punto de partida que son los programas de transferencias condicionadas. Entonces, ese es el arranque. Por cierto, yo aprovecho de decir acá que esos programas se montaron hace 20 años, un poco más en México, hace 20 años en Colombia, entre otras cosas gracias a una conversación muy parecida a esta, con la ventaja de que fue presencial, fue en Ciudad de México, donde tú nos contaste en su momento, pues las ventajas que estaba teniendo el programa Oportunidades. De manera que cuéntanos cómo veías el apoyo de estos programas de transferencias condicionadas en medio de esta crisis. Mira, como bien señalas, los trabajadores informales era el grupo más difícil de ayudar y sobre todo ayudarlos muy rápidamente. Entonces, en el documento los divido en 3 grupos: los que están en algún programa de transferencia condicionada, los que están en algún tipo de registro fiscal y los que no están en ninguno de estos. Respecto al primero, que es el punto que tú mencionas, Colombia tiene un programa Familias en Acción que tiene una cobertura razonable de trabajadores pobres e informales. Brasil tiene otro parecido, Bolsa Familia. México tiene el programa Prospera, antes se llamaba Oportunidades. Y Progresa, que ya habías dicho Progresa porque ese fue el nombre con el que tú la bautizaste originalmente. Así es, ese fue el nombre y fue evolucionando, pero sí, el punto aquí es que tienen, Ecuador también tiene un programa similar. Entonces, voy a decir números redondos. Suponte que 60% de los trabajadores del país son informales. Un tercio de esos, 20%, probablemente estaban en un programa de transferencia condicionada. Entonces, a 1 de cada 3 podías llegar con un programa de transferencia condicionada y de hecho eran los más importantes porque eran los más pobres dentro de los informales. Y ahí la ventaja es, se tienen los registros de todos los miembros de la familia, por edades, por género, y lo que yo proponía es que se identifique a todos los miembros entre 20 y 65 años de edad, que se suponga que todos están participando en el mercado laboral y que se fije una transferencia de ingreso cercana, por así decirlo, a la mediana de la distribución salarial del sector informal, que sería un poquito el ingreso que estarían perdiendo, probablemente en el lado alto de la estimación. Pero aquí el punto central, Mauricio, es que los mecanismos para identificar a esas personas y hacerles llegar la transferencia ya estaban montados. Entonces, se podía activar eso muy rápidamente y a este tercio de la población protegerlos, y yo estaba sugiriendo una transferencia anunciada como temporal por 3 meses, adicional a lo que estaban recibiendo las familias, sin ningún tipo de condición de ir a la educación, a la salud, a nada. Simplemente una pura transferencia de ingreso que pudiese ser extendida en plazo en caso de que la crisis se alargara, con la idea de que asegurásemos que los ingresos de las familias pobres no cayesen. Esa es la idea central. Muy bien, se nos está acabando el tiempo porque estos temas son apasionantes y realmente no se podría quedar hablando horas y horas. Y hay mucho más que decir de las transferencias condicionadas. Tal vez lo importante que es haber tenido esos programas ya en funcionamiento, ya habiendo generado instrumentos de focalización, porque los países que no los tenían se vieron a marchas forzadas para tratar de ver cómo le llegaban a la población más pobre y vulnerable.
Pero en todo caso había muchos ciudadanos en América Latina que siendo pobres y vulnerables no estaban en esos programas por una u otra razón. Entonces era necesario también crear nuevos programas y buscar apoyar a otros sectores, sobre todo los vulnerables, porque los vulnerables, digamos, en medio de esta crisis corrieron un riesgo enorme de caer en condición de pobreza. ¿Cómo viste la generación de nuevos programas de transferencias a sectores que no estaban incluidos originalmente? ¿Y cuál era la idea de la propuesta original allí? Mira, yo creo que la idea, en un contexto en donde la velocidad era crítica, lo perfecto iba a ser enemigo de lo bueno. Entonces, había que buscar mecanismos que sabíamos que iban a ser imperfectos, que iban a tener errores de exclusión y de inclusión, pero que era mejor que no hacer nada. Entonces, lo que yo sugería es, explotemos otros registros de información que también tenemos. Por ejemplo, los programas de salud, como el régimen subsidiado de Colombia, o los programas de salud para los trabajadores informales, que cubren no solo a los trabajadores pobres, sino también a otros grupos de trabajadores. Y ahí se podía buscar. Había también algunos grupos de trabajadores informales inscritos con las autoridades fiscales, ya sea a nivel nacional o nivel municipal, y ese era otro mecanismo adicional para identificar otro grupo de población. Y por último, buscar algunos mecanismos de focalización geográfica. Los municipios o zonas en donde esta población informal urbana está viviendo, y a lo mejor transferir ingreso con mecanismos novedosos. Por ejemplo, suspender el pago de electricidad, suspender el pago del agua y suspender el pago de algunos gastos por 3 meses. No es perfecto, pero es mejor que nada. Y en efecto, como tú dices, Mauricio, lo que aprendimos aquí es los inmensos costos de no tener instrumentos para poder actuar, pero eso permitía por lo menos mitigar algo de los costos. Así es. Y quedó en evidencia que la mejor inversión que puede tener un gobierno, pues, es contar con una buena herramienta de identificación de los beneficiarios de estos programas. Sin duda. Donde uno tenga toda la información para saber realmente cuál es la verdadera situación de los hogares, y yo creo que esa es una inversión que muchos países de América Latina están en mora de hacer, porque muchos tuvieron simplemente que girar las transferencias en medio de una situación muy crítica a través de cualquiera de los mecanismos que tú acabas de plantear, que son imperfectos frente a tener un buen padrón, un buen sistema de focalización. Pero bueno, recomiendo que se lea el paper, porque el paper es muy rico en todos estos mecanismos y todas estas propuestas. Hablemos un poco de la estabilidad macroeconómica, porque evidentemente esto también iba a generar unos efectos macro importantes por muchos canales, están muy bien mencionados y descritos en el documento, porque esta no fue solo la crisis del COVID, fue la caída del precio de los commodities. En marzo estábamos viendo con cierta preocupación el acceso a los mercados financieros, estábamos viendo el aumento de los spreads de las deudas. Entonces, ¿cuáles eran tus recomendaciones sobre los temas relacionados con la estabilidad macro? Ahí la idea central, Mauricio, era asegurarnos que esta crisis fuese transitoria y que no evolucionara en una crisis financiera o en una crisis de acceso a los mercados de capital internacionales, un llamado parada repentina, un sudden stop, como la que hemos vivido en la región. Entonces, una sugerencia es, anunciemos a los mercados el compromiso con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública, gastando más hoy, pero al mismo tiempo legislando un aumento impositivo a futuro que entraría en vigor en algún momento de 2021, con los recursos de ese aumento impositivo depositados en una cuenta especial de la Tesorería de la Federación, de la Tesorería del país o en algún fideicomiso, dedicados exclusivamente para amortiguar la deuda adicional que se estaba tomando a raíz de COVID. Entonces el mensaje es, queremos asegurar y a decirle a todos creíblemente que la deuda adicional es sostenible y que vamos a regresar a una trayectoria de deuda PIB sostenible. Desafortunadamente, esa recomendación, que considero una de las más importantes y más relevantes, no ha sido tenido en cuenta, porque a nuestros gobiernos les ha faltado la voluntad o el capital político o la decisión para aprovechar esta crisis para introducir reformas que, como tú dices muy claramente, no tienen que entrar en vigencia hoy. Son reformas que se activarán en el momento en que las condiciones económicas regresen a cierta normalidad. Pero
la idea de aprovechar la crisis en esa dirección parece muy extraña para los políticos en la región en este momento. Yo diría que en ese campo, tus propuestas y las de muchos otros no han tenido el mismo nivel de aceptación. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan difícil hacer eso? Es una pregunta muy pertinente, Mauricio, y primero, es muy triste que no se haya hecho, porque yo creo que la recuperación económica va a ser más lenta. Ahora que todos tienen 10 puntos del PIB más de deuda o 15 puntos del PIB más de deuda, y en algún momento va a empezar a haber preguntas sobre qué pasa con la sostenibilidad de esta deuda. ¿Por qué los gobiernos no la hacen? Te puedo meter un paréntesis ahí antes de que tú remates con tu explicación. Y esos 10 o 15 puntos del PIB, solamente por cuenta de los gastos que han sido necesarios en esta fase de preservación. Sí. Falta la reactivación. Sí. Y la reactivación va a requerir también un impulso fiscal y va a requerir seguramente mantener el déficit fiscal más alto. Sí. Entonces, tu sugerencia de estas medidas de aumentar la capacidad fiscal a futuro como inversión para poder hacer más cosas hoy es doblemente importante porque ahora vamos a necesitar más recursos para que podamos salir del hueco más rápido. Yo no sé por qué los gobiernos lo entendieron y yo la explicación que doy es algo que tú comentaste. Tal vez no sintieron que tenían el capital político y fue nuevamente una falla de liderazgo político, porque yo creo que si los gobiernos hubiesen señalado a las sociedades, estamos frente a una crisis inédita e inaudita de la cual nadie tiene la culpa. Es totalmente exógena, pero tenemos que ser solidarios socialmente y evitar mayores caídas de la pobreza y también responsables macroeconómicamente. Y la forma de hacer esas dos cosas es legislar desde hoy un aumento impositivo futuro transitorio. Así es. Así es. Pero métele a la ecuación la protesta social, porque América Latina venía de la protesta social a finales del año pasado, antes de entrar en el problema del COVID. Entonces, tal vez los gobiernos eran temerosos y cuidadosos de no despertar otra vez esas movilizaciones sociales y aprovechar más bien la coyuntura, que todo el mundo estaba concentrado en la lucha contra el COVID. Los mayores presupuestos del gobierno, las mayores transferencias, en todo caso, eran buenas noticias para gobernantes que seguramente tenían problemas de popularidad y dejar estos temas pendientes para otra ocasión, desafortunadamente. La impresión que tengo, Mauricio, es que nuestros gobiernos a veces subestiman la madurez de nuestras sociedades. Porque yo creo que sí había esas protestas sociales, pero por razones totalmente ajenas a COVID, que tienen que ver con muchas de las desigualdades y inequidades que caracterizan a la región. Pero si hubiera habido un diálogo maduro y honesto por parte de los gobernantes, diciendo, aquí hay un virus que es totalmente exógeno, amenaza la viabilidad de mucho de lo que hemos hecho y muchos de los logros en materia de pobreza, desigualdad, tenemos que reaccionar responsablemente. Es un aumento transitorio. Esta es la institucionalidad que le estamos construyendo a este aumento para este propósito. La impresión que yo tengo, puedo ser ingenuo, es que bien explicado, creíble, las sociedades hubieran aceptado. Yo coincido. Santiago, se nos acabó el tiempo. Ha sido, como siempre, un gran gusto conversar contigo, fuente permanente de ideas, de propuestas interesantes. Y este trabajo tuyo de marzo de 2020, hoy leído a octubre del 2020, muestra primero que tus ideas fueron muy visionarias y muy pertinentes en el momento oportuno y que todavía hay muchas que siguen pendientes para que los gobiernos las tengan en cuenta. Ojalá que sea así. Te agradezco mucho. Al contrario, Mauricio, gracias a ti, es un gusto y un saludo cordial.